Sentir. 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 Hola, ¿qué tal? Buenos días. Te saluda nuevamente tu amiga Carol Bugarín por una transmisión más de Sentir. Y bueno, el tema del día de hoy es cómo afectan las emociones en nuestro cuerpo. Y bueno, vamos a tratar de descubrirlo. Vamos a hablar sobre eso. ¿Cómo afectan? A ver, ¿qué relación hay entre las emociones y el cuerpo? Perdón. ¿Qué relación hay? Pues hay mucha relación. Recuerden que en los videos anteriores hemos estado hablando acerca de qué son las emociones, cuáles son las emociones naturales, cómo se deforman las emociones, qué es lo que hace que se deforme una emoción y, bueno, en general lo que hace que se deforme una emoción es la represión. Entonces, recordemos que todo lo que hemos visto anteriormente nos va a servir mucho para entender lo que les voy a explicar el día de hoy, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar primero por el hecho de que la emoción es energía y es química. Hay gente que tiene una especie de prejuicio respecto a la palabra energía y considera que no existe, ¿no? Que la energía es algo intangible, que no se puede medir y además hacen un montón de cuestionamientos racionales acerca de eso. Entonces cuestionan mucho la parte de la energía, pero vamos a decir esto. La emoción es energía, claro, efectivamente, la emoción es química, ¿sí? Entonces, cuando hay química dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Si no queremos concebirlo como energía, bueno, eso es una cosa, pero si pensamos en la parte de la química, la emoción es química, ¿sí? Hay una serie de sustancias, de neurotransmisores, hay una serie de conexiones neuronales que suceden dentro de nuestro cuerpo cuando hay alguna emoción. Entonces, eso, simple y sencillamente pensar en eso, nos hace reflexionar, nos puede hacer reflexionar en el hecho de que la emoción no se va para ninguna parte. La emoción no desaparece, la emoción no nos la podemos quitar, ¿sí? Porque además esa es la falacia, recuerden, yo creo que esta es la parte más importante de todo. La emoción no nos la podemos quitar con nada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer primero? Bueno, hay que entender que como es química, como es energía, la emoción no se destruye, no se va para ninguna parte, ¿de acuerdo? Es como un repaso. Entonces, como no se va para ninguna parte, si yo soy una persona que acostumbra a reprimir sus emociones, estoy obligando a esa energía y obligando a esa química que se mantenga en el cuerpo contenida, ¿sí me explico? No le estoy permitiendo su fluir. Cuando yo no permito que estas emociones fluyan, entonces estoy generando un estancamiento energético o estancamiento químico o estancamiento orgánico, como tú lo quieras ver. Bueno, voy a retomar de pronto un poco algunas teorías, ¿no? que han propuesto diferentes psicoanalistas, por ejemplo, ¿no? Desde hace muchos años. Sigmund Freud explicaba algo respecto a las emociones, ¿no? Algo respecto a la represión. Y él decía que lo reprimido, ¿sí? Nosotros generalmente solemos reprimir esa emoción en alguna parte de nuestro cuerpo y lo hacemos por medio o a través de tensiones musculares, ¿no? Por ejemplo, no sé, te llega cierta emoción al estómago y entonces contraes constantemente, ¿sí? Por ejemplo, nos puede llegar una tensión, no sé, una emoción a la espalda, contraemos. Entonces, bueno, cuando hacemos esa contracción a nivel de tejido, a nivel muscular, y esto pasa muchas veces, estamos nosotros generando un estancamiento energético importante que posteriormente se va a manifestar como, por ejemplo, una contractura, ¿sí? En la espalda, en el cuello, ¿sí? Que se puede manifestar, por ejemplo, como una gastritis, una colitis. Y entonces les voy a hablar un poquito sobre la relación de algunas enfermedades con nuestro cuerpo. Bueno, entonces cuando yo llevo reprimiendo cierto tiempo, ¿no? O de forma crónica una emoción, porque además somos como les digo, tenemos nuestras emociones preferidas, ¿no? Si soy iracundo, quiere decir que mis emociones, la ira es una emoción que se refleja y se asocia con el hígado y la vesícula biliar, ¿sí?
Por eso no es coincidencia las personas que llegan a tener muchos padecimientos tanto de hígado o bien que les quitan la vesícula, es porque son personas muy enojonas. De hecho, podríamos a veces pensar, es que no, fulanito no es tan enojón, ¿no? O perenganita, porque además es mucho más común que a las mujeres les quiten la vesícula, ¿no? Bueno, tal vez no, pero justamente es una persona que se enoja y lo reprime. Entonces, cuando lo reprime, esa represión ataca al órgano, ¿ok? Bueno, esa es una de las partes que, bueno, ahorita vamos a seguir hablando sobre las emociones, ¿de acuerdo? Bien, pero hay otra, y en esta cuestión voy a retomar de nuevo un poco lo que decía Freud y posteriormente Wilhelm Reich. Wilhelm Reich fue también un psicoanalista, pero él trabajó con el cuerpo. De hecho, gracias a él hay él hizo muchas aportaciones respecto a la asociación que tiene, por ejemplo, la psicología, la mente, con el desarrollo de nuestro carácter y con nuestro tipo de cuerpo, ¿sí? ¿Qué más podemos observar? Bueno, hay ciertos tipos de cuerpo y esos cuerpos están, digamos, determinados por una forma de acuerdo a tu personalidad, ¿sí? Y la personalidad te tiene mucho que ver con la parte mental, con la parte psicológica, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere decir? O bueno, ¿qué nos decía Wilhelm Reich? Que de acuerdo a nuestras vivencias, a nuestra experiencia y a nuestras interpretaciones, nosotros vamos a desarrollar cierto tipo de carácter. Les voy a dar un ejemplo. Las personas que llegan a tener mucha contenido, mucho como bloqueo energético en la parte superior del cuerpo, ¿sí? ¿Cómo lo podemos observar? Que hay mayor volumen, que hay mayor densidad, incluso se ven pesadas hasta tensas. Acumulan mucha tensión en la parte superior del cuerpo, llámese desde tórax y estómago. Suelen ser personas controladoras. Su tipo de carácter es, por ejemplo, el psicopático, ¿no? O sea, son personas controladoras, dominantes. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque de acuerdo a su experiencia, su vivencia, a lo que vivieron desde la infancia, a lo que vivieron, posteriormente en su adolescencia, toda la vida se fue formando un carácter. Entonces, ¿qué le llama? Wilhelm Reich le llamaba esto estructura del carácter. Y decía que nosotros de acuerdo a nuestras vivencias desarrollamos una estructura corporal. Entonces, si yo, por ejemplo, ¿no? Fui, y esto es un poquito más complejo, espero no confundirlos. Si en la infancia me sentí, no sé, a lo mejor traicionado, ¿no? Por el progenitor del sexo opuesto, espero no confundirlos, es muy probable que yo desarrolle un carácter histérico, ¿no? O un tipo de cuerpo histérico y carácter histérico, que en las mujeres se va a reflejar por caderas anchas, ¿sí? Y en los hombres se va a reflejar por un cuerpo rígido. Van a ser delgados, en general son los más proporcionados, pero rígidos. Entonces esa es su estructura corporal. Suelen estar muy tensos los hombres y las mujeres suelen ser muy ruidosas, llamar mucho la atención, ¿sí? Pero bueno, por eso te digo, nada es gratuito. Vamos a decir que nosotros al momento de nacer, nacimos con todo lo necesario para que nuestro cuerpo fluyera en armonía con todo lo que con cómo venimos, ¿verdad? Sin embargo, conforme vamos creciendo por nuestra educación, lo que observamos, lo que vemos, lo que vivimos, ¿no? Nuestros, no sé, golpes emocionales, traumas, la interpretación que hacemos de esos traumas, la interacción con otras personas, con nuestros padres, ¿no? Con nuestros cuidadores, abuelos, hermanos, etcétera, va a irnos formando un carácter. Y bueno, nos va a dar por resultado una estructura corporal, ¿ok? Bien, entonces aquí hay una parte, ¿no? De cómo se relaciona la emoción con la estructura corporal. Entonces son muchos aspectos. La verdad es que este es un tema que nos da para mucho, no en vano. Hay afortunadamente el día de hoy tantas disciplinas, tantas técnicas que llegan a abordar esta parte de la salud corporal y su relación con las emociones, ¿no? Bien. Entonces esa es una parte. Nosotros tenemos un tipo de carácter que se desarrolla por las vivencias que hemos tenido. ¿Sí me explico? No es gratuito si tenemos una joroba, ¿no?
esa joroba está diciendo algo. Esa joroba dice que yo me quiero proteger. ¿Sí me explico? Tengo miedo del mundo, me guardo, ¿sí? Como si fuera una tortuguita. Quiero meterme en mi caparazón, quiero protegerme. Y muchas otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el sobrepeso. ¿Qué nos puede decir el sobrepeso, la obesidad? Bueno, la obesidad es una situación, es un padecimiento que generalmente se relaciona con el hecho de acumular, de guardar. ¿Qué guardo? Bueno, lo primero es acumulo capas. Entonces, por un lado, es protección. Me protejo del mundo. Si yo he vivido, he sufrido, he percibido cosas que considero que han sido súper dolorosas y me siento víctima de las circunstancias, de los lugares, etcétera, voy a tener una tendencia a protegerme. ¿Qué otra cosa podemos relacionar con el sobrepeso? Ansiedad. Mucha ansiedad. Las personas que usualmente desarrollan sobrepeso son personas que suelen comer, obviamente, ¿no? Más, ¿sí? ¿Por qué comemos más? Bueno, comemos más porque estamos ansiosos y la ansiedad es la emoción del estómago y del vaso páncreas. Entonces, todas las personas ansiosas generalmente van a padecer, ¿verdad? Van a tener problemas de estómago, ¿sí? Van a tener problemas a nivel digestivo. Muchos, por ejemplo, colitis. Bueno, la colitis, ahorita voy a hablar de la colitis, pero sí, muchos problemas a nivel digestivo, ¿ok? Porque pues soy una persona ansiosa. ¿Qué pasa con la ansiedad? Y en este sentido, bueno, se relaciona con las otras cápsulas y las otras explicaciones que les he dado con anterioridad, ¿no? La ansiedad, les repito, es una emoción natural, ¿sí? Es una emoción que nos sirve para prepararnos, o sea, nos prepara para enfrentar algo, ¿sí? Por eso esa descarga de adrenalina, esas palpitaciones en el corazón, todo eso, pero bueno. Pero como yo no entiendo lo que es la ansiedad, no lo comprendo, no lo acepto, yo no lo alcanzo digamos, soy ignorante de mis propias emociones, yo esa sensación no la quiero. Me hace sentir intranquilo o bien la interpreto como algo malo, ¿no? La interpreto como que tengo intranquilidad, ¿no? Y no quiero sentirme de esa manera. Entonces, el problema es que me la quiero quitar. Y la ansiedad, una de las formas favoritas que tenemos de tratar, y digo tratar porque en realidad no quitamos nada. Una de las formas favoritas que tenemos para tratar, ¿verdad?, de quitarnos esa emoción es comer, ¿sí? Entonces estoy ansioso y como botana, como fruta, como pastel, como todo el tiempo. Porque comer en exceso es una forma de reprimir mi emoción, ¿sí? Es una forma de evadir mi emoción, es una forma de evadir lo que siento. Sin embargo, no me doy cuenta que estoy dañando mi cuerpo, ¿de acuerdo? No me doy cuenta que estoy lastimando mi cuerpo, porque recuerden que todos los excesos son dañinos. La comida no es mala, ¿verdad? O sea, la comida es un combustible, nos ayuda a tener energía. Sin embargo, ¿no? Pueden estar los dos extremos. O sea, el que no come nada se enferma. Y el que come demasiado también se enferma. Entonces, bueno, tenemos que encontrar el punto intermedio, ¿sí?, de lo que necesita nuestro cuerpo. Bueno, entonces les decía, la ansiedad es una emoción que generalmente nos lleva a desarrollar sobrepeso. Entonces, si por ejemplo, no sé, tú te sientes gordito o te sientes gordita, puedes ir a hacer dietas y hacer ejercicio, ¿no? Y a veces no sale, porque hay muchas personas, bueno, he conocido muchas personas que han hecho de todo para bajar de peso y no bajan. ¿Por qué no bajan? Bueno, porque sí están haciendo ejercicio, pero no sé, quizás estén cambiando algunas cosas de su alimentación, pero lo que no están haciendo es resolver la parte emocional, ¿no? Ahora, hay otra cosa. Sí tenemos que ser muy disciplinados en este sentido, muy observadores. Puede haber otros problemas hormonales, la tiroides, ¿no? Por ejemplo, problemas en la tiroides se relacionan con, por ejemplo, el hipertiroidismo, que es la hormona en exceso, la hormona de la tiroides en exceso. Usualmente la van a padecer personas, vamos a decir que su síntoma son personas muy aceleradas. Y el hipo, que es abajo, bueno, son personas más bien, pueden tender a la depresión. ¿De acuerdo? Bien. Ahora,
¿A qué más vamos? Les decía problemas a nivel estomacal, algunos de los padecimientos más comunes que hay, gastritis, ¿sí? La gastritis, fíjense, tiene que ver, sí, con el estómago, pero también tiene que ver con la secreción constante y excesiva de ácidos, ¿no? De ácidos gástricos. Entonces, les voy a decir cuándo ocurre. Nosotros requerimos de esos ácidos para descomponer nuestros alimentos, para procesarlos. Pero las personas que generalmente tienen gastritis, pues son personas que además son muy enojonas. ¿Por qué enojonas? Porque cuando uno está enojado, estás generando y segregando esos líquidos gástricos. ¿Para qué o por qué? Bueno, les repito, eso se requiere cuando estamos haciendo un proceso de digestión. Sin embargo, cuando yo estoy enojada, ¿verdad? Gratuitamente o excesivamente, o estoy de iracunda, pues yo segrego esos líquidos, esos ácidos en un momento que no estoy comiendo nada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, mis paredes estomacales se desgastan. No hay nada que descomponer. Entonces, lo que está allí se va dañando, se va lastimando. Entonces, bueno, si tú tienes gastritis, si tú conoces a una persona que tiene gastritis, más bien piensa, ¿no? O pregúntale, ¿qué es eso que te tiene tan enojada, ¿no? O enojado, o cuáles son esas cosas o esas personas que te molestan tanto, ¿sí? Esas situaciones, porque cada vez que pensamos en esa situación, aunque no esté ocurriendo, pasa lo mismo. Pasa lo mismo con nuestro organismo, ¿sí? Les decía, bueno, hígado y vesícula biliar son los órganos de la ira. Entonces, si tú tienes problemas de hígado, ¿sí? Problemas de vesícula, entonces quiere decir que eres una persona iracunda. ¿Cómo los podemos observar a simple vista? Problemas en los ojos, por ejemplo, ¿no? Problemas en la visión, problemas en la apariencia de nuestra esclerótica, ¿no? El círculo, la esfera blanca, ¿no? De nuestros ojos. ¿Por qué? Porque los ojos se relacionan con el hígado, se asocian con el hígado. Y entonces son una ventana. Entonces, por eso también, si queremos ayudar a nuestros ojos o a nuestra visión, podemos hacerlo desde el órgano del hígado. ¿Qué más? El corazón, por ejemplo, el corazón y el intestino delgado son órganos que se relacionan con el elemento fuego y con la emoción de la alegría. Si hay falta de alegría, entonces muy probablemente vamos a tener problemas en el corazón, ¿sí? O sea, las personas que tienen problemas de corazón, no sé, deficiencias, hipertensión, no sé, problemas con las arterias, problemas de circulación en general, las varices, ¿sí? Las varices aparecen cuando hay falta de alegría. ¿Ok? Falta de alegría, o sea, por ahí, ¿no? Pues quiere decir que hay que trabajar mucho esa parte, ¿no? Otra emoción, fíjense, la diabetes, que además es muy común. La diabetes es el resultado de mucha amargura, ¿sí? Las personas diabéticas suelen ser personas muy orgullosas, muy orgullosas y que además se les dificulta mucho disfrutar. Muchas veces son personas que lo tienen todo, ¿no? Es decir, lo tienes todo para disfrutar, pero no pueden, porque algo a nivel mental, algo a nivel psicológico, porque una experiencia que vivieron y les cuesta mucho trabajo trascender, contemplan todo como amargura, o muchas cosas como cuestiones de amargura, ¿sí me explico? Y lamentablemente se confirma con su enfermedad, ¿no? ¿Qué es la enfermedad? Pues ya no pueden comer dulce como antes. ¿Cómo más podemos relacionar, por ejemplo, el alimento? Fíjense que la parte del alimento es muy importante porque el alimento tiene una relación con la madre, ¿sí? Cualquier trastorno alimenticio se relaciona con ese primer contacto que hubo con la mamá, es decir, la época en la que fuimos bebés y fuimos amamantados por mamá, ¿sí? Hay una relación en ese proceso, ¿no? Cómo se dio, si se dio o si no, porque hay veces que no hubo la posibilidad de ser, por ejemplo, amamantados por la madre, pero entonces trastornos alimenticios van a tener también una relación con eso, ¿no? La bulimia, la anorexia, el deseo de no estar, de no existir, fíjense, ¿no?
Cuando uno tiene hambre, ¿no? Y sí es una relación importante. El comer, el alimento, el desear, es deseo de vivir, ¿sí? Pero cuando uno no quiere comer, en realidad es como un deseo de morir. Eso lo podemos observar nosotros, fíjense, en esos pequeños actos a los que a veces a lo mejor no le damos mucha importancia, pero que nos están diciendo muchas cosas sobre una persona, ¿no? Sobre sus instintos, ¿no? Tenemos dos instintos, el instinto de vida y el instinto de muerte. Y el instinto de muerte generalmente gana cuando tenemos conductas autodestructivas, ¿sí? Bien, ¿cómo más? El alimento, les repito, pues tiene que ver con esta parte afectiva. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos no recordamos o asociamos un caldito de pollo, una sopita caliente con ese cariño, ese apapacho, con ese amor con mamá? Las personas cuando están deprimidas suelen comer, por ejemplo, muchas cosas dulces. ¿Por qué dulces? Además, porque el dulce también es como un apapacho, ¿sí? Para el corazón. Y ese es un problema, porque entonces después excedemos, ¿no? O sea, quiero tanto tapar mi dolor que entonces por eso recurro a hacerlo por medio de excederme en comer o en ingerir ciertas cosas. Es como una droga, ¿no? O sea, al final de cuentas resulta que de pronto todos actuamos como si fuéramos adictos, ¿no? O sea, sí somos adictos a las emociones, al dolor, pues, ¿no? Bien. Siguiente emoción es la ansiedad. Ya les hablé un poco de la ansiedad. La ansiedad, que bueno, es la emoción que se asocia con el elemento tierra, con los órganos vaso y estómago. Y que bueno, les repito, o sea, las personas que suelen ser muy ansiosas tienen padecimientos a nivel digestivo. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Trabajar con la ansiedad, ¿no? O sea, lo que yo estoy tratando de proponerles en este momento es que cuando tú te sientas mal de algo, pues sí, hagas lo necesario, vayas al médico, vayas con tu terapeuta alternativo, que te hagan tu tratamiento, pero que también pongas atención en la parte emocional. Porque si te estás enfermando, entonces eso quiere decir que estás reprimiendo. Por ejemplo, tan común, una gripe, ¿no? ¿Qué nos dice una gripe? ¿Qué trata de decirnos una gripe? Bueno, una gripe generalmente es resistencia al cambio, ¿no? Está habiendo un cambio en mi vida en este momento y yo no lo quiero aceptar. Me causa melancolía, ¿no? Por eso se asocia con mis pulmones, con mis sistema respiratorio. Fluido nasal. El fluido nasal es más como un llanto contenido, ¿no? Es como, no me permito llorar por los ojos, entonces lloro por la nariz. Bueno, todas esas son las cosas que nuestro cuerpo nos dice. Y entonces, si yo no le hago caso a mi cuerpo, si yo sigo ignorando lo que mi cuerpo me dice, lo que mi cuerpo me pide, lo que mi cuerpo necesita, pues entonces yo no le voy a poder ayudar a mi cuerpo, ¿ok? Bien, bueno, estos órganos, por ejemplo, esta parte de las vías respiratorias, ¿no? Que es pulmón, y bueno, intestino grueso, esos dos órganos se asocian al elemento metal. Y su emoción es justamente la melancolía, la tristeza, ¿ok? Entonces, bueno, cualquier emoción relacionada a la tristeza, la melancolía, se va a manifestar en estos órganos, ¿no? Por ejemplo, el colon, ¿sí? Personas que tienen problemas serios de colon, cáncer de colon, algo ahí asociado. Además, el cáncer es un tema particular porque el cáncer es rencor. El cáncer es un rencor, un resentimiento no resuelto, no trabajado, no elaborado, ¿sí? Entonces, dependiendo dónde se manifieste el cáncer en nuestro cuerpo, es la asociación, ¿no? O sea, es con el qué se va a relacionar, con qué tipo de emoción, con qué tipo de problema, con qué tipo de trauma, ¿sí? Por ejemplo, no sé, cáncer de mama se asocia mucho a la parte del alimento del hijo, ¿sí? Yo conocí a una persona que se enfermó de cáncer de mama tiempo después de que su hijo murió. Su hijo murió en un accidente. Entonces su cuerpo lo recibió y lo guardó de esa manera, ¿no? Cáncer cervicouterino, por ejemplo, se asocia con muchas cosas, ¿no? Con el hecho de ser madre,
se relaciona con los hijos, con la propia madre, se relaciona con la pareja, ¿no? Problemas y resentimientos con la pareja se van a reflejar a nivel de cáncer cervicouterino también. Bueno, y entonces vuelvo a los pulmones. Hablemos ahora un poquito del COVID, por ejemplo. Es muy, muy probable que las personas que no pudieron recuperarse del COVID hayan tenido asuntos muy, muy fuertes relacionados con la tristeza. Alguna tristeza muy, muy fuerte que no se alcanzó a resolver, ¿no? Que no alcanzaron a solucionar en su vida, no les permitió recuperarse. ¿Sí me explico? La siguiente sería, y bueno, le estoy hablando un poquito de la teoría de los 5 elementos, ¿no? De acuerdo a la medicina tradicional china. La siguiente sería elemento agua, órganos riñón y vejiga, ¿sí? Su emoción es el miedo, ¿ok? Una persona, el miedo, cuando tiene mucho miedo, se va a reflejar en estos órganos, ¿no? Por ejemplo, infección de vías urinarias, todos los problemas a nivel renal que nos podamos imaginar se van a relacionar con el miedo, mucho miedo. Ahora, cuando nosotros hacemos consciente que estamos enfermos, ¿no? Que nuestro cuerpo está enfermo, que nuestro cuerpo está teniendo síntomas, que hay problemas en algunos órganos del cuerpo, lo siguiente que tenemos que hacer es pues poner un poquito de conciencia, un poquito de atención y además ver qué tengo que hacer, qué me está diciendo mi cuerpo, ¿no? Si por ejemplo hay algún problema, molestia de riñón, ¿qué me está diciendo, no? Que tengo miedo, o sea, tengo miedo. Tal vez no soy consciente, no lo estoy viendo, no lo estoy observando, pero entonces tengo que poner atención, ¿sí? ¿Qué me está causando miedo? Si es un miedo real o es un miedo tal vez imaginario, si lo puedo solucionar, o sea, si lo puedo solucionar, pues solucionarlo. ¿Para qué? Para que mi cuerpo no esté enfermándose. Si asuntos relacionados por ahí con las vías respiratorias, bueno, ¿qué me está pasando? Tristeza, ¿no? Otras cuestiones que pronto pueda por ahí recordar, problemas de garganta, ¿no? Dolor, infección de garganta, etcétera. Problemas para hablar, ¿sí? Generalmente pasa cuando hubo alguna discusión con alguien y te quedaste con ganas de decirle cosas. Cuando hubo alguna pelea, etcétera, y ya no le pudiste decir lo que querías. Entonces te quedas, ¿no? Te quedas con esa energía contenida ahí. Y entonces tu garganta la absorbe, se queda, es un bloqueo a nivel del 5º chakra, ¿sí? Nuestra garganta es nuestro 5º chakra y se va a manifestar de esa manera, ¿no? Digo, es un ejemplo. ¿Qué otros? Bueno, ya les mencioné un poco sobre la gripe, sobre la diabetes, sobre el cáncer, problemas a nivel genital. Me voy a ir un poco más por la parte femenina. Bueno, aquí, y bueno, sí considero que es muy importante porque la verdad es que, pues desafortunadamente, muchas mujeres llegan a padecer estos problemas y no sabemos por qué. Solamente creemos que, bueno, aparecieron ahí de forma gratuita, pero no. Como las enfermedades son energía, yo tengo que checar, revisar mi energía, ¿no? ¿Cuándo es que suelen presentarse problemas? Bueno, suelen presentarse problemas cuando hay con esa persona, cuando esa mujer tiene conflictos con su parte femenina, con su lado femenino, con el hecho de ser mujer, ¿sí? Suele pasar mucho que cuando hay un rechazo de mi feminidad, un rechazo de ser mujer, un rechazo de mi madre, un rechazo de mí misma, eso se va a representar, se va a reflejar a nivel de nuestro útero, de nuestra matriz, en cualquiera de los problemas que podamos encontrar allí, ¿sí? Entonces también pienso que, bueno, es una de las partes importantes que tenemos que observar, que tenemos que ser conscientes. Y pues bueno, ya como conclusión, ¿no?, de este tema es un tema muy, muy grande, ¿no? Muy grande, que nos da para mucho, pero bueno, esto fue una probadititita. Y pues yo los invito a que observen su cuerpo, a que traten de ser conscientes de su cuerpo. Los invito a que escuchen a su cuerpo, lo que les dice, ¿no? Porque no tomamos en cuenta lo que sentimos. De hecho, para nosotros estar bien es como no sentir nada, ¿no? Así como, ahorita no siento nada, estoy bien. Y no es así.
nuestro cuerpo, y creo que esto es muy importante que lo notemos, nuestro cuerpo está vivo, está vibrando todo el tiempo. Si a veces llegamos a sentir cosas diferentes o extrañas en nuestro cuerpo, nos asustamos. Pero no te tienes por qué asustar, porque tu cuerpo está vivo. Entonces, simple y sencillamente, si tú no quieres sentir, solo los muertos no sienten. Entonces, mejor alégrate que tu cuerpo está vibrando y que está en movimiento en este momento, ¿ok? Entonces, hay que aprender a sentir. ¿Cómo vamos a ayudarle a nuestro cuerpo? ¿Cómo vamos a ayudar a nuestra salud? Sintiendo, aceptando nuestras emociones. Hace poco alguien me decía, ¿y cómo es eso de sentir, no? ¿Cómo es eso de sentir la soledad? ¿Cómo es eso de, es como simplemente pensarlo y ya? No. Y eso es para que se den cuenta que efectivamente no sabemos, ¿no? No sabemos sentir, no sabemos reconocer una emoción, no sabemos reconocer qué emociones nos están pasando por nosotros en ese momento. Recuerden que en el día tenemos alrededor de 20 emociones, ¿sí? No podemos estar estáticos todo el tiempo. A lo mejor te sentiste súper relax y te sentiste alegre por la mañana y en la tarde llega una frustración. Y entonces ya cuando llega la frustración te empiezas a emberrinchar y a enojar. Pues no, o sea, no te emberrinches, pues ni modo, ¿no? Acepta que hay una sensación en ese momento y hay que sentirla, ¿ok? A ver, una pregunta. ¿Es normal tener miedo al futuro? ¿Es normal tener miedo al futuro? Yo digo que sí es normal, pero que no es sano, ¿sí? Es normal porque lo normal, recordemos que es lo que hace la mayoría de la gente, ¿no? Es como alcoholizarse. Todo el mundo se alcoholiza y eso es normal, ¿no? Vemos normal que cualquiera se tome una chela, una cerveza. Es normal, pero no es sano. Ahora, ¿es normal preocuparse por el futuro, temer al futuro? Yo digo que es normal, todos lo hacemos, pero no es sano. De hecho, lo que nosotros deberíamos de hacer es vivir en el aquí y el ahora. Si nosotros estuviéramos más enfocados en este momento, tendríamos menos motivos para sufrir, ¿no? Eckhart Tolle, si quieres, lo puedes buscar en YouTube. Él dice, tiene un libro que se llama El poder de la hora, y él dice que el tiempo es sinónimo de sufrimiento, porque así lo hemos interpretado los humanos, ¿no? Él dice, cuando piensas en el pasado, solo te estás reprochando por las cosas que ya pasaron, ¿no? O estás sintiendo culpa. Y cuando estás pensando en el futuro, estás angustiándote por cosas que aún no pasan. O sea, ¿sí me explico? Si estoy en el pasado, sufro, y si estoy en el futuro, sufro. Entonces, lo mejor es ni estar pensando tanto en el pasado ni en el futuro. Lo mejor es enfocarme en el aquí y el ahora. Entonces, eso significa que si, por ejemplo, yo aprendo a desarrollar conciencia de mi cuerpo, entonces voy a estar aquí. Además, déjenme decirles que quizás somos muy ignorantes, pero este momento es lo único que tenemos. Y a lo mejor este momento no me gusta, me frustra, a lo mejor no me gusta en el lugar en el que estoy, tal vez no me gusta el trabajo que estoy desarrollando, ¿no? Tal vez no estoy conforme conmigo mismo. Pues es lo único que tienes. Este momento es lo único que tienes. Y si te la pasas pensando en el futuro, pues vas a sufrir mucho. Y si te la pasas pensando en el pasado, también vas a sufrir. Entonces, es hoy. Lo único que tenemos es este día. Así es que yo te diría algo. Si nosotros pensáramos, por ejemplo, ¿no? Como decía Carlos Castaneda en uno de sus libros, si nosotros pensáramos que la muerte camina a nuestro lado, nuestra muerte, ¿sí? Si nosotros hiciéramos consciente que vamos a morir, viviríamos de forma diferente, ¿no? Si pensamos en que no sabemos si el día de hoy sea nuestro último día. Si fuera, vamos a hacerlo como una hipótesis, si este fuera mi último día, ¿cómo lo viviría? ¿No? Pues con actitud, ¿sí? Haciendo lo mejor que puedo con cada cosa que hago. Tal vez siendo afectuosa, cálida con las personas, ¿no? Porque a veces hasta en eso perdemos nuestra energía, enojándonos, peleándonos a veces por cosas absurdas, quejándonos constantemente para nuestros adentros, enfermando nuestro cuerpo y enfermando nuestros órganos. Así es como acostumbramos pasar nuestro día a día.
Entonces, bueno, la recomendación para ustedes esta semana es que hagan consciente su cuerpo, que traten de vivir en el aquí y el ahora. Procura dedicar menos tiempo a pensar en el pasado y a pensar en el futuro. Sí hay que tener proyectos, sueños y metas, pero es como, ok, pones tu proyecto, tu meta y después, te enfocas en el hoy, ¿no? ¿Qué voy a hacer el día de hoy para lograr lo que quiero? ¿Y cómo lo voy a vivir? Porque a veces lo vivimos sufrido, ¿no? Es como, quiero mucho dinero, pero entonces el día de hoy, ¿qué? Tengo que matarme, ¿no? Tengo que matarme trabajando. No, no es así, no te tienes que matar. Tienes que esforzarte, pero además tienes que aprender a disfrutar esas cosas que eliges, que yo creo que, bueno, sería uno de los aprendizajes más importantes. Y bueno, recuerden en general, el consejo es dejar de reprimir nuestras emociones, ¿sí? Cómo tenemos que reaprender a sentir. Así es que un ejercicio que yo les puedo sugerir es que se tumben en el piso, ¿sí? Se acuesten en el piso con las piernas y los brazos abiertos, que hagan respiraciones hacia el estómago. Simplemente no van a pensar nada, ¿sí? Y todas las sensaciones que empiecen a aparecer a lo largo de tu cuerpo, simple y sencillamente vas a dejar que crezcan, ¿sí? Si aparece el dolor, la tristeza, el vacío, la soledad, vas a dejar que crezca, que crezca. Y vas a seguir respirando. Y después de un rato, después de unos minutos, te vas a dar cuenta que no te pasó nada, que no moriste, ¿ok? Y que simple y sencillamente es energía en movimiento. ¿De acuerdo? Recuerden algo importante en las emociones, tenemos que aceptar los opuestos. Así como el día y la noche, existe el placer y el dolor. Y bueno, una última pregunta. ¿Y cómo está con mis emociones o sentimientos? Soy una persona muy cerrada y me cuesta expresar lo que siento. Ok, ¿y cómo saco mis emociones y sentimientos? Soy una persona cerrada y me cuesta expresar mis sentimientos. Bueno, mira, creo que tienes que empezar a hacer una práctica para expresar lo que sientes. Y expresar lo que sientes no significa que si estamos enojados vamos a gritarle a una persona. No. Es como incluso si estás triste, ¿no? A veces nos cuesta trabajo expresar eso porque sentimos que los demás nos verán como débiles. Pero ¿y qué pasa si un día te sientes triste y lloras? Ahí, donde estés, ¿no? En el transporte, en tu casa, ¿no? ¿Qué tal si a lo mejor lloras ahí, ¿no? Donde estés, en tu trabajo, no sé, ¿no? No pasa nada. Al final, lo primero es empieza con poquito, ¿no? Habla con las personas. Un día dile a alguien, hoy me siento, te voy a decir una cosa, cuando te pregunten cómo te sientes hoy o cómo estás hoy, no digas bien, ni digas mal, porque no decimos nada. Puedes decir contento. O puedes decir un poco triste o me siento preocupado, ¿sí? Esa es una de las primeras formas en las que podemos empezar a ser consciente de nuestro sentir y también en las que lo podemos empezar a expresar ante los demás, ¿no? Y lo siguiente es que no pasa nada, ¿no? O sea, la gente te puede decir, ay, ¿qué tienes?, ¿no? O la gente te puede decir, no llores, no importa. Ellos pueden decir lo que quieran. El que tiene que hacer la práctica o quien tiene que hacer la práctica de sentir, pues eres tú, ¿ok? Así es que, pues bueno, les agradezco mucho por haberme acompañado en este día. Si consideras que la información es de ayuda, por favor, compártela con alguien que la necesite, alguien a quien creas que le pueda ayudar. Y pues no dejen de seguir nuestras páginas, nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram, ¿sí? De sentir. Y pues bueno, estén al pendiente, ya saben que tratamos de subir contenido de mucha utilidad para ustedes. Bueno, quien guste también nos puede buscar en nuestra página web, que es sentir.com.mx. Así es que, pues bueno, les deseo una excelente semana y sobre todo que practiquen mucho sus emociones, ¿ok? Sientan sus emociones, no golpeen a nadie, nada más siéntanlo ustedes, ¿ok? Que tengan todos una bonita semana. Adiós.